neurotransmisores que también participan en ayuno de alimentación y cuáles son las células. O sea, cuando yo hablo de las células, obviamente estoy hablando de los órganos. Ajá, si son parietales, si son enterocitos, si son miocitos, o sea. ¿Ya estoy grabando? Bueno, entonces, número 1, vamos a empezar a hablar de generalidades, es pura fisiología lo que vamos a ver. Y hay que recordar que el sistema digestivo o el aparato digestivo, ¿desde dónde se incluye? ¿Desde dónde comienza el aparato digestivo? El sistema, Boca, ¿no? En la boca. Muy bien. ¿Y hasta dónde termina el aparato digestivo? No, pues allá en Hasta allá. En el sin esquina. ¿Verdad? Ok. O sea, quiere decir que el aparato o el sistema digestivo va desde la boca hasta el intestino grueso, para que me lo entiendan. Quiere decir que va así y hasta allá. Hasta allá. ¿Ok? Entonces, ese abarca todo, es la digestión. Entonces, ustedes ya vayan pensando cuáles serían entonces los sitios que llevan a cabo digestión. Ahora, acuérdense que no es igual la digestión de proteínas, grasas, lípidos o carbohidratos, porque no son las mismas enzimas. Los órganos posiblemente van a coincidir, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo les hablo de digestión de proteínas, las proteínas, su digestión no comienza aquí, comienza aquí, ¿sí? Entonces ahorita vamos a entender cuál es la función del estómago. El estómago en realidad lo que sirve es como almacén, porque la comida queda un rato ahí para que pueda, por ciertas hormonas, ciertas enzimas, el ácido clorhídrico, los jugos gástricos puedan en un momento dado pasar el alimento hacia lo que es el intestino. Entonces dice, es proporcionar el aparato digestivo los nutrientes esenciales por medio del ambiente interno para que estos puedan llegar a cada célula del organismo. Por ejemplo, si yo me como una papa, la papa tiene que estar cocida. La papa es un almidón. ¿Cuál es el nutriente que voy a obtener de la papa? ¿Cuál es la molécula que obtengo de la papa? Sí, pero ¿qué tipo de carbohidrato? No. El almidón que está... ¿Un qué? No. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál es la molécula que voy a obtener cuando yo me como unas papas? Glucosa. A ver, ¿no sé si ustedes han probado una papa cruda? Sí, no. ¿No? Sí. Hagan el experimento el día de hoy. Los que no han, denle una mordida o denle una lambida a la papa. ¿A qué sabe? No, pues, Qué curioso que cuando esta papa yo la cozo, una papa cocida sabe buena, ¿verdad? O una papa frita, un puré, una papa cocida, o como ustedes lo quieran comer. Ok, qué curioso que esa papa, ese almidón, cuando pasa por un proceso de digestión, masticación, salivación, deglución, y llega al estómago, y el estómago es absorbido, y en el intestino se libera un monosacárido llamado glucosa. De los almidones obtengo glucosa, me da energía. Fíjense, entonces ahí estoy hablando de que estoy utilizando glucosa del almidón, obteniendo glucosa para que llegue esa glucosa a esa célula. ¿Qué va a hacer en esa célula? Glucólisis. La glucosa se tiene que oxidar y se tiene que fosforilar. Para realizar esta función el sistema digestivo utiliza diversos mecanismos. Los alimentos deben ser primero tomados. Entonces, ¿cómo se llama la primera etapa cuando yo tomo un alimento y lo introduzco a la boca? Se llama, no, ingestión. Es ingerir el alimento. Es cuando dicen, vamos a ingerir los alimentos. Entonces, hay un proceso que se llama ingestión. Y luego hay otro proceso que se llama deglución y otro que se llama digestión. ¿Verdad? Hay 3 etapas, que ahorita las vamos a ver. Entonces, este proceso se llama, dice, los alimentos deben ser tomados por un proceso llamado ingestión. Por eso decimos, voy a ingerir los alimentos. Voy a ingerir agua. ¿El agua es un alimento? No, es un nutriente, ¿verdad? Para la célula. Dice, la ingestión es un proceso que consiste en introducir el alimento a la boca. Dice, a continuación los nutrientes complejos, como aquí estamos hablando complejos, proteínas, pues sí, lípidos y carbohidratos. Cadenas grandes. ¿Qué tipos de enlaces tienen las proteínas? Gracias. No.
¿Cuál? Polipeptídico. Los lípidos, ésteres. Y los carbohidratos, glucosídicos. Entonces quiere decir que estamos hablando de unas moléculas muy grandes, muy complejas, que tienen que pasar a romperse sus enlaces para que se conviertan en moléculas más simples y puedan ser fraccionados en un proceso que da nombre a digestión. Una proteína que se tiene que convertir en aminoácido. Un lípido, ¿en qué se debe de convertir? En un ácido graso. Un polisacárido en un monosacárido. Entonces, ¿cómo van a ser sometidos o convertidos o transformados las moléculas complejas a simples? Por medio de enzimas y de sustancias, como de quién? El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico van a tener que entender cómo se forma el ácido clorhídrico en las células parietales del estómago. ¿Qué sucede en las células parietales del estómago? También se produce el factor intrínseco. ¿Para qué se ocupa el factor intrínseco? Para la absorción de la vitamina B2. El mismo sitio donde se lleva a cabo la síntesis de ácido clorhídrico, también se lleva a cabo la síntesis de esta proteína. Quiere decir que es una proteína que está en un medio que ácido, en un pH ácido. ¿Sí? La digestión, dice, es un conjunto de procesos que rompen los nutrientes en otras estructuras simples, facilitando su absorción. Ok. Cuando pasa el alimento a la boca, este alimento tiene que ser masticado. Ahorita vamos a ver las cantidades de veces que tengo que masticar un alimento. Las masticaciones tienen que ser de 30 a 35 veces. Yo no sé si ustedes mastican esas cantidades. Eso es en teoría lo que debemos de hacer para tener una buena digestión. Para su mejor estudio existen dos tipos de digestión. Existe la mecánica y existe la química. Entonces, obviamente la mecánica se rompe físicamente grandes trozos en otros más pequeños. ¿Dónde creen que sucede la digestión mecánica? En la boca. ¿Quiénes nos ayudan? Los dientes me salieron. Obviamente, ¿no? La lengua, los dientes, las muelas. No me voy a meter a fondo, pero por ejemplo, a mí me tocó trabajar con odontología y nos daba esta temática. Ahí sí yo sí me tenía que meter bien específicamente cuáles eran los dientes, las muelas, los colmillos, los incisivos. Mi mamá los voy a mencionar, pero sí saben que estos nos van a ayudar a desgarrar. Así como cuando estamos hablando de que un león, un tigre hace el desgarre, nosotros tenemos ¿qué comemos para desgarrar? Carne, pollo, pescado, tenemos que desgarrar, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un proceso de masticación. Entonces tenemos la digestión mecánica. ¿Por qué? Porque usamos mecánicamente ciertos órganos, como la boca, para poder romper moléculas complejas a simples. Y luego tengo la digestión química, es el romper las moléculas. ¿Quiénes creen que sean las que intervienen para hacer digestión química? ¿Qué tipo de moléculas? Agua. ¿Qué tipo de moléculas estamos hablando? ¿Qué son? Enzimas. Las enzimas son todas las que van a, en este caso, participar en la digestión química. Cuando estoy hablando de digestión mecánica, estoy hablando de los órganos, ¿no? En este caso la boca, estoy usando los dientes, estoy usando la lengua, ¿sí? Acuérdense que la saliva, ¿qué hace la saliva con el alimento? Lo humedece. Okay. Lo humedece, ¿verdad? Entonces, lo humedece el alimento y lo lubrica. ¿Para qué lubrica el alimento? Para que sea liberada nuestra primera enzima. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ello. Dice, en la digestión mecánica, grandes trozos de alimentos son descompuestos en pedazos más pequeños. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo un pedazo de carne, tengo que hacerlo en pedazos más pequeños. ¿Cuántos de ustedes han cocido carne de res y han hecho las famosas tostadas? ¿Han cocido la carne para las tostadas? La tienes que desmenuzar, la tienes que deshebrar. Pues eso es lo que tenemos que hacer cada vez que yo como ese tipo de alimentos. Entonces, dice, incluye. ¿Qué incluye esta parte mecánica? Fíjense en las partes que incluye la parte mecánica. Masticación. Deglución. ¿Qué es deglución? Tragar, muy bien. Peristalsis. ¿Qué es la peristalsis?
son los movimientos que hacen los intestinos. Bueno, no solamente los intestinos, los músculos. Tengo aquí unos músculos, ¿sí?, que vamos a hablar. Tengo lo que es el esófago. El esófago es un músculo que va a hacer estos movimientos para empujar el alimento. Es un músculo liso y va haciendo esto, va empujando el alimento. Entonces esa es la parte de la peristalsis. Y también otro músculo, pues son muy importantes, liso, los intestinos, ¿verdad? El intestino delgado. Y la defecación o eliminación de los alimentos. Entonces fíjense las 4 etapas que tiene la digestión mecánica: masticación, deglución, peristalsis y defecación. Ahora, ahí en el caso de la masticación uso la boca, en la deglución ¿a quién utilizo? La lengua, ¿verdad? En la peristalsis, esófago e intestinos, ¿verdad? Y la defecación o eliminación, intestino grueso, ¿ok? Digo, no vaya siendo que un día te pregunten algo de correlacionado con los órganos. ¿Me han contado? El lunes. No, el miércoles, no andemos tan lejos. Semana. Dice, comienza en la boca la digestión mecánica, involucra procesos físicos como la masticación. Este proceso continúa en el estómago. Dice, a medida que el alimento se mezcla con los jugos gástricos. Quiere decir que el proceso de masticación, ¿hasta dónde termina? En el estómago. ¿Sí? En el estómago. ¿Sí? Pues el mismo Hasta movimiento de llegar. de los músculos hasta que entre la Hasta que llegue al estómago. Ahora, al tocar el ácido clorhídrico, alimento, recuérdense que en la boca se va a formar algo que se llama el bolo. El bolo se forma en la boca, ¿sí? Es una masa, ¿sí?, pastosa, ¿sí?, que pasa al esófago. Bueno, primero a la faringe, luego al esófago, y luego ya que llega al estómago con los jugos gástricos, ¿sí?, tiene que ser convertido en quimo. Es una masa semilíquida. ¿A dónde va a pasar el quimo? Al intestino delgado, para ser absorbidos los nutrientes. Entonces, ¿dónde se forma el quimo? No. ¿Yo? El bolo se formó en la boca. ¿Y dónde se formó el quimo? En los jugos gástricos, ahí dicho. En el estómago. ¿Ok? Y luego, ya que son absorbidos los nutrientes, lo que no es aprovechado, se va y se forma algo que se llama quilo. Ya saben para dónde va. Ya saben que se forma quilo, ya saben de qué. Hasta ahí la vamos a dejar. Ya saben. ¿Ok? Entonces, ¿En dónde se absorben los nutrientes? entonces, bolo, hasta aquí llega. En el mismo estómago se va a convertir en quimo, una masa semilíquida. El bolo es una masa pastosa. En el estómago, junto con los jugos gástricos, se va a formar el quimo para que puedan ser absorbidos los nutrientes. Y lo que no se ha aprovechado va a ser eliminado en forma de quilo por el intestino grueso. Ahora, hay que saber cuáles son las 3 porciones del intestino delgado e intestino grueso. ¿Cuáles son las 3 porciones del intestino delgado? No, parte alta. Duodeno, ilio. ¿Y del intestino grueso? El ascendente. Colon, recto Y y ano. Yo, es que sí necesito que sepan fisiología bien, y anatomía, si no, nos vamos a perder. Ya vieron todo eso, ¿no? En primer semestre se ve eso. Pues se da como una. Y a veces yo soy el más sorprendido porque luego me dicen funciones, le digo, a ver, ¿qué función hace el páncreas? Y luego me dicen, pues, no, luego no, se me andan perdiendo. Bueno, la digestión química, entonces ya vimos que la digestión mecánica comienza desde la boca hasta, pues, o sea, es todo en realidad, ¿no?, si se fijan. Pero la digestión mecánica es como decir, ese alimento entra, lo que no es aprovechado es eliminado. ¿Estamos de acuerdo? Por órganos que nos ayudan. Pero la digestión química, aquí ya estamos hablando
de romper, de la ruptura de moléculas grandes a pequeñas. ¿Quién me va a ayudar a hacer esto? Las enzimas. Los jugos gástricos, por ejemplo, son los que nos ayudan a que en muchos órganos se puedan secretar y liberar las enzimas. ¿Qué hace una enzima? Una enzima, hagan de cuenta que va a hacer esto, es como unas tijeras, romper los enlaces. El enlace peptídico, el enlace polipeptídico, el enlace glucosídico, el enlace éster, es lo que hacen las enzimas. No solamente actúan de catalizadores, de aceleradores de las reacciones, sino también te sirven para romper. Entonces dice, requiere la secreción de enzimas digestivas a la luz del tracto gastrointestinal. ¿Qué enzimas tengo que saber? De la boca, del estómago, del páncreas, ¿sí? Del intestino, ¿verdad? Que son las principales enzimas. La secreción, dice, es la liberación de jugos digestivos conteniendo enzimas. Ahora, díganme dónde se secretan jugos digestivos. ¿Quiénes creen que serían los órganos de secreción de jugos digestivos? No, el páncreas, ¿no? ¿Páncreas? ¿Ok? Ya ¿Páncreas? salen biliares, No, a ver. A ver. ¿no? La Ya bilis. vamos a... Ok. A ver, vamos a aclarar una cosa. ¿Las sales biliares son secretadas por el páncreas? No, por el otro que se me dio el nombre. ¿Por quién? No, se me dio el nombre. No. No. Ahí donde se almacena. Ah, no. ¿Cuál es el órgano secretor de sales biliares? No, Otra vez. no. ¿Cuál es el órgano secretor de sales biliares? El estómago. No. Sí. A ver, la vesícula biliar es donde se almacena en forma de bilis cuando no se utiliza. ¿Cuál es la forma de eliminar al colesterol en nuestro cuerpo? Forma de sales biliares. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la secreción de sales biliares? Hígado. Sí, cierto, por las apensinas. Entonces, ahí las sales biliares son secreciones. Intentando ¿Sí? mismo. Son secreciones que se ocupan para la digestión, ahora sí, exclusivamente de lípidos. Entonces, ¿quién órganos hacen secreción de ese tipo de sustancias para la digestión? Hígado. ¿Quién más? Páncreas por el bicarbonato de sodio y estómago por el ácido clorhídrico. ¿Estamos de acuerdo? Parece muy inofensivo este tema, pero se me hace que... Ok, dice, Químico. mande usted. Páncreas, estómago y cuál. Hígado. Hígado. ¿Y eso qué es? El hígado, sales biliares. Ajá. Páncreas, bicarbonato de sodio. Y estómago, ácido clorhídrico. Son las secreciones que ocupamos. Y esos son los sitios que las almacenan. Ahora, fíjense de qué están contenidas estas secreciones. Enzimas, obviamente. Ácidos, bases. ¿Quién sería una base importante? Bicarbonato, moco, que son proteínas normalmente, ¿verdad? Bilis y otras sustancias que facilitan la digestión. ¿Como quiénes? Otras sustancias, electrolitos, sodio, ¿sí? Calcio, potasio, cloro. Dice, y algunos órganos digestivos también secretan hormonas endocrinas. ¿Cuáles serían las hormonas que participan principalmente en la digestión? Sea sobre todo en la ingestión de alimentación. ¿Cuál es una hormona muy importante? Que baja los niveles de glucosa. Insulina. ¿Dónde se produce? El páncreas. Páncreas. Y vamos a hablar mucho todo el semestre de la insulina. Dice que regulan la digestión y el metabolismo de los nutrientes. O sea, todo lo que hacen estas secreciones formadas por todos estos componentes, a todo ese conjunto de funciones se le llama metabolismo. ¿Cuál es el objetivo? Que la célula pueda obtener los nutrientes. Si yo no tengo toda la secreción y liberación de estas hormonas y componentes, yo no puedo hacer el metabolismo celular. La célula necesita glucosa, necesita grasas, lípidos, necesita aminoácidos para que lleve a cabo la síntesis de proteínas, de muchos de esos componentes. Ahora, primer órgano que interviene en la digestión se llama boca. Entonces, ¿dónde comienza la digestión? En la boca. Independientemente de qué tipo de alimento sea, ¿no?
Dice, los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los humedecen e inician su descomposición química. ¿Qué proceso hacen entonces Mecánica. las glándulas salivales? Química. Hacen algo que se llama hidrólisis. ¿Sí? Rompimiento de agua. Una de las principales enzimas que hace hidrólisis de los enlaces se llama amilasa salival. ¿Por qué? Porque existe amilasa salival y amilasa pancreática. Son cosas muy diferentes. ¿Sí? Amilasa salival actúa en la boca y la amilasa pancreática actúa en el intestino. Ese es el caso de los carbohidratos, obviamente. Dice, en este tramo el sistema digestivo, los alimentos son masticados, lubricados por la saliva, presionados por la lengua empuja el alimento para atrás, ¿sí? Dice, en ella se forma una pasta húmeda y blanda llamada bolo alimenticio. Este bolo tiene que viajar desde la boca, que se formó por el proceso de la masticación y la humedad, humedece, perdón, que utilicé la palabra, perdón, y humedece el alimento para poder ser lubricado y poder ser empujado hacia el estómago. Obviamente vamos a requerir de la peristalsis del esófago, de este músculo liso muy importante para llegar al estómago. ¿Para qué? Para que en el estómago sea sometido por los jugos gástricos. Esos jugos gástricos, que son principalmente el ácido clorhídrico, pueda convertirse en una masa ya no tan pastosa, sino más semilíquida, para convertirse en el quimo. ¿Okay? Ese es el objetivo de poder convertir esta sustancia más, digamos, semisólida a más líquida. Luego de ahí tengo las papilas gustativas. Si han visto que en la lengua tenemos unos puntitos, nuestra lengua no es lisa. Dice, la lengua se halla cubierta por una membrana lingual donde se detectan los sabores. Ahora, si se fijan, las zonas donde están la lengua, si yo quiero saber si algo está amargo, fíjense en la parte de atrás. Si es algo ácido en la parte, si se fijan, media, pero lo salado y lo dulce es en la punta. ¿Sí se fijan? Para saber dónde están ubicadas las papilas gustativas, que es uno de los sentidos que tenemos, que es el sabor, ¿verdad? Profe, ¿cómo es que tiene un tumor ahí? ¿En qué afectaría eso? Si ahí está como lo Pues, hace. pues te va a afectar en la digestión para pasar el alimento, si tienes un tumor. Número 2, pues te perderías uno de los sentidos del gusto, para empezar, ¿no? Pero número 1, lo primero que te estaría afectando es el alimentar. Imagínate una bola en la lengua. Entonces, no, difícilmente vas a poder masticar, ¿no? Deglutir el alimento. Ahora, ¿qué es lo que hacen este tipo de papilas gustativas, esos puntitos? Dice, nos avisan si los alimentos están en mal estado y no debemos de comer. Un ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes se sirven o les sirven un plato de frijoles y están ácidos? Están echados a perder, ¿estamos de acuerdo? Ay, le pusieron limoncito, ay, vamos a comerlo. No, pues no, ya están. Entonces, fíjense cómo también nos dan un aviso si ese alimento está ácido, está amargo, y no lo debo de comer, obviamente, ¿no? En las papilas gustativas se encuentra el botón gustativo, que existe el velo del paladar y la faringe. A través de ella se capta el sabor de cualquier sustancia y la transmite, fíjense, la transmite al cerebro a través de las fibras nerviosas. Cuando comemos algo ácido, hasta hacemos así el gesto, ¿no? De que, ¿y cómo sé que es algo ácido? ¿Cómo sé que es algo dulce, salado, amargo? Porque le mando la señal al cerebro. Esas papilas gustativas, esos puntitos que detectan el sabor, le mandan al cerebro, y es por eso que yo sé si es salado, dulce, amargo o ácido, ¿verdad? Cuando se comen ustedes una naranja con saladito, ¿cómo es eso? Después voy a hacer un experimento, voy a traer algo dulce, algo ácido, algo amargo, para que entonces vean las caras, los gestos que hacemos, ¿verdad? Para que les voy a dar un saladito, a ver, cómete el saladito.
Mañana voy a venir preparado con algo dulce, con algo así extremo con los sabores. Si ustedes me digan cómo rápidamente, fíjense, en milésimas de segundos, yo ya sé si es algo ácido, dulce, salado o amargo. ¿Verdad? Bueno, entonces para eso nos sirve la lengua con las papilas gustativas. Ahora tenemos los dientes, fíjense, los dientes son otro tipo de parte de la digestión que nos ayuda a fragmentar el alimento. Dice, para facilitar la acción de los jugos digestivos. Si el alimento no está sometido a un desgarre, a una forma de convertirse en pasta, los jugos digestivos no van a poder interaccionar con el alimento. Entonces tengo que por eso utilizar los dientes. Dice, tenemos diferentes tipos de dientes. Los incisivos cortan el alimento, los que están enfrente. ¿Cómo le decimos a los incisivos? ¿De qué otra manera? Colmillos. Colmillos, muy bien. Tenemos los caninos que desgarran. ¿Cuáles serían los caninos? Los de enfrente, ¿no? Ah, Aquí, ajá. Entonces tenemos aquí los caninos y luego tenemos los incisivos. Y las muelas que están hasta atrás sirven para triturar los alimentos. O sea, imagínense a alguien sin dientes, pues difícilmente va a poder hacer la buena digestión. Tenemos que ayudarle con una plaquita, ¿verdad? O nutrición enteral, ¿verdad? Que ya no es por zona. Dice, masticamos los alimentos para digerirlos. La masticación interviene en los labios, los dientes, la lengua, las glándulas salivales, la mandíbula. sí, pues, Estamos masticando, ¿verdad? Dice, para reducirlos a trozos pequeños y al mismo tiempo sean humedecidos y expuestos por algunas enzimas digestivas. Ahora, ¿qué enzimas tenemos en la boca? Fíjense, yo las voy a mencionar más adelante cuando vea la digestión de cada macromolécula. Tengo en la boca amilasa salival, lipasa lingual y renina. ¿Para qué sirve la amilasa salival? Para digerir, bueno, para la digestión de almidones. La lipasa lingual para la digestión de lípidos, de grasas. Y tengo renina para la digestión de proteínas. Ahora, ¿sí sabían que la leche materna es rica en esas tres macromoléculas? En azúcares, grasas y proteínas. ¿Cómo le hace un bebé para poder hacer digestión si solamente se mantiene de leche materna? La leche materna tiene grasas. ¿Quién le va a ayudar a degradar, a romper las grasas? La lipasa lingual. ¿Quién le va a ayudar a degradar las proteínas que vienen en la leche de la madre? La renina. ¿Y de dónde va a obtener los azúcares para la digestión? Pues la amilasa salival. Entonces, un bebé tiene amilasa lingual o amilasa salival, lipasa lingual y renina. Si yo le doy a un bebé, acaba de nacer hace 8 horas, ahí te va un pedazo de carne. yo creo que Pues son número los uno, no tiene lípidos. ni los dientes para hacer digestión, y número uno, su sistema digestivo no está tan activo. Pero él tiene 3 enzimas muy importantes en la boca que va a degradar las 3 macromoléculas. La lipasa lingual con el era el ¿qué dijiste? Grasas. Grasas. Y renina, proteínas, y amilasa, almidones. Cuando el alimento está masticado, se traga, y eso se llama deglución. Entonces, primera etapa es ingestión, y luego pasa deglución, y de deglución pasa a digestión, y de digestión pasa a eliminación. ¿A qué le llamamos entonces indigestión? Pues que no. ¿Al tema de grasas que tenemos de reserva? No, indigestión. Pues que ahí se queda, ¿no? Todo en el estómago. Y que ay, me duele el estómago, no tuve una buena digestión. ¿Sí? Entonces, quiere decir que entonces o no masticamos bien o comimos de más. También nos podemos dar una indigestión por comer de más. ¿Alguien le ha pasado? Sí, a mí. ¿Sí? Que los invitaron a un buffet y no los quieren disfrutar, ¿no? Te sacan a empujones. Sí, y un día duré en un buffet 6 horas. No se malinterprete. ¿Con diablo o qué? Me invitaron a Las Vegas. Entonces me dijeron, si tú vas y juegas, te va a salir gratis no sé qué tanto. Y yo me fui con las puras maquinitas de a peseta de 10 centavos. Yo no me gasté en toda la noche más de $10.
y todos los demás estaban llorando porque habían perdido $1,000, $2,000, $800. El químico estaba triste porque había perdido $10 en toda la noche. Y de ahí el premio de consolación era un buffet. Y todos comieron tan rápido, que se llenaron con 3, 4 platos y vamos, 2 horas o hora y media estaban fuera. Yo me tocó comida y me tocó cena. Y como yo escuché que en la cena había langosta, dije, no, ¿cómo no voy a comer puro? Cuando en aquel entonces yo comía camarones, ¿verdad? Que no me daba alergia. Y dije, no, ¿cómo no? Pues nos llevaron a las 2. Dije, y la cena la servían a las 6. Dije, ¿por qué no me puedo esperar 4 horas más? Y me quedé, y los demás se fueron a seguir perdiendo dinero. Yo no. Entonces dije, yo voy a seguir ganando comida. Y me quedé a la langosta. Ahora, duré 6 horas en el buffet. Pero comí tranquilo. ¿Sí? Ya cuando me iba llenando, iba por una nievecita, lo dulce te baja lo. Y luego descansaba un ratito, luego ya un cafecito para también hacer digestión. Ah, ya se me bajó. Lo que sigue, el siguiente plato. Nunca me va a identificar. Ya se me hizo el quimo, ya me dura mucho, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿qué sale pasa? Si tú comes muy acelerado, comes muy rápido, te va a dar una indigestión. No vas a poder llevar a cabo una buena digestión, absorber los nutrientes, prácticamente es, y te cae, dicen por ahí el término, pesado, te da dolor estomacal. ¿Qué andas recurriendo? Un Pepto-Bismol, un sal de uvas, un Alka-Seltzer, ¿verdad? Que luego te da todo eso. Ahora, otro órgano además de la boca, ahora, recuérdense que dentro de la boca tenemos que glándulas salivales, papilas gustativas, tenemos la lengua y los dientes, bueno, y ahí incluyendo incisivos, caninos y muelas. Y luego tengo faringe y esófago. Ahora, ¿qué hace la faringe? Faringe y esófago siguen siendo músculos. Lo único que hace la faringe es una conexión entre la boca al esófago, ¿verdad? Ahora, en la faringe tenemos algo que se llama el epiglotis. El epiglotis es una valvulita que se cierra para que no se vaya el alimento respiratorio. Cuando ustedes van a intubar a un paciente, ustedes tienen que abrir el epiglotis. ¿Para qué? Para meter el tubo, para que se vaya el tubo a los pulmones. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando ustedes se entuban, se ponen el estetos y luego cuando empiezan a darle oxigenación al paciente, vamos viendo que el estómago, el abdomen no se infle, porque a lo mejor entonces el tubo se fue al estómago y no se fue al epiglotis para los pulmones. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es la importancia. Entonces cuando comemos, el epiglotis se tiene que cerrar para que no se vaya el alimento a los pulmones y nos vamos a ahogar. Entonces se cierra para que vaya directamente al estómago. Entonces, faringe y esófago son músculos. Acuérdense que el que hace la peristalsis es el esófago. La faringe solamente sirve de conexión entre la boca y el esófago. Dice, son tubos musculosos. Cuando hablo de musculosos no quiere decir que están bien calotes, no, sino que son tubos de músculo, ¿verdad? Liso, por el cual discurren los alimentos de la boca al estómago. O sea, para pasar de la boca al estómago, necesito la faringe y el esófago. En la faringe se separa el tubo digestivo del respiratorio, que ya se los dije, y el esófago, dice, es un tubo muscular que tiene movimientos para impulsar el bolo por movimientos peristálsicos. ¿Sí se han fijado que cuando dicen trae cólicos, por ejemplo, el útero, el intestino, el esófago, ¿sí? Son músculos lisos? Entonces puede haber una inflamación de sus músculos, ¿verdad? Estómago tiene como funciones estas principales. Almacenamiento de los alimentos, es un principal sitio de almacenamiento. ¿Cuánto tiempo nos dura el alimento ahí? De 2 a 3 horas aproximadamente es el tiempo que sirve de almacén. Digestión mecánica. Ajá. ¿Me lo puedo ir un poquito más lento? Es que siento que me estoy... Ok. Por favor. Entonces, el estómago tiene estas funciones: almacén de alimentos, digestión mecánica. Esa digestión mecánica va a ocupar la peristalsis. ¿Sí? La peristalsis, ¿dónde la hacemos? Esófago y intestino. ¿Sí? Digestión química, ahí tenemos el ácido clorhídrico en el estómago, obviamente. Y el bolo, dice, se transforma en una masa semilíquida llamada quimo.
¿dónde se transformó el bolo en quimo? En el estómago. ¿A dónde va a viajar el quimo? Del estómago al intestino delgado. Delgado. No, si se va al intestino grueso, ya va limorroño. Ya no se aprovecharon los nutrientes. Ok, ¿cuándo va al intestino grueso? Acuérdate que va en forma de kilo. Sí, viejo. Esta parte es muy sencilla porque es pura fisiología, en realidad. Nada difícil. Sí, sí. Les tenemos dos tipos de digestión. Ya, en 3 minutos. Es que ya me llamo. Intestino delgado. Se completa el proceso de la digestión para la absorción de los nutrientes. Es el lugar donde se lleva a cabo la absorción de nutrientes por el sistema circulatorio. Ah, caray, a ver. Fíjense lo que dice. Es ahí donde se lleva a cabo la absorción por el sistema circulatorio. Quiere decir que cuando yo como, la sangre viaja al estómago y a la parte del intestino. Es por eso que nos da el mal del cuerpo. Por eso nos da el sueño. ¿Por qué? Como la sangre necesita. Acuérdense que la sangre es un vehículo para transportar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como yo voy a ocupar transportar los nutrientes del estómago que pasaban al intestino y del intestino hacia el resto de las células. Por eso cuando acabo de comer, la sangre viaja mucho al estómago y a la parte del intestino, sobre todo al estómago. Entonces por eso empiezo a bostezar, porque me falta oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Y también nos da sueño. Esa es una. Nos da sueño y otra, empezamos a bostezar también. Porque está menos oxigenado el cerebro, obviamente. Entonces ya sabemos que se divide en 3 regiones importantes: duodeno, yeyuno e hilo. ¿Okay? Acuérdense que en el hilio, ¿qué se absorbe? La vitamina B2. Ahora, más adelante vamos a hablar de la absorción del agua. El agua, por ejemplo, ¿sí sabían que el agua es absorbida principalmente en el intestino grueso, por el colon? ¿Sí? Por el colon, el intestino grueso, la absorción. Entonces, ahí tenemos que hablar también absorción de agua o de electrolitos, ahí también vamos a hablar. Porque el agua está formada no solamente de H2O, sino también de sodio y de cloro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que ver cómo pasa el agua. El agua pasa por medio de ósmosis, pero los electrolitos tienen que utilizar un tipo de transportadores. Entonces ahí voy a hablar de los transportadores. Que ustedes en biología celular, pues es su fuerte, cuando les hablan de los transportadores. Ahí vamos a hablar de difusión facilitada, transporte activo, sí, todo eso. Glándulas anexas, ya va para dar el receso. Acuérdense que cuando hablo de glándulas, hablo de hígado y de páncreas. ¿Sí? Son glándulas. Dice, el hígado produce bilis. Bueno, produce sales biliares para que luego almacenarse en bilis en la vesícula biliar, obviamente. La cual se almacena en la vesícula biliar y se libera al intestino delgado para la emulsificación. Ahí tengo que hacer una pequeña aclaración. Donde dice produce bilis, obviamente produce sales biliares para ser convertidas en bilis. Ahora, yo se lo puse así, bueno, en la creencia de que saben que así sucede, ¿verdad? Pero el hígado produce sales biliares para la formación de bilis, así sería ponerlo ahí. Acuérdense que las sales biliares, la bilis, solamente es para digestión de lípidos. Para la digestión de carbohidratos y proteínas no participa, ¿ok? No participa las sales biliares ni la bilis, solamente para digestión de grasas. Páncreas, secreta jugo pancreático que es liberado al intestino delgado para degradar lípidos, proteínas y desdoblar el almidón. O sea, todas las macromoléculas. ¿Cuál es el jugo pancreático que secreta el páncreas al intestino delgado? Bicarbonato de sodio. ¿Cómo se escribe bicarbonato de sodio? NaHCO3, bicarbonato de sodio. Ahora sí se fijan que el estómago es el sándwich, hígado está arriba y páncreas está abajo. ¿Se fijan?
El estómago es una bolsa elástica que normalmente pues, debe ser del tamaño del puño de nuestra mano. Alguien me dijo, ¡ay! En la madre, ¿cuántos puños será mi estómago? Bueno, hay que ponerse hay que comer bien, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el estómago se puede hacer muy grande. Yo conozco gente que se ha hecho la cirugía bariátrica y quedó peor de como estaba, porque vuelven a comer, porque se vuelve a hacer, se vuelve a expandir el estómago. Entonces, si algún día ustedes van a ser médicos bariatras, yo les recomiendo que también el paciente tiene que estar sometido a otros dos profesionales de la salud, uno que se llama nutriólogo y otro que se llama psicólogo o psiquiatra en el peor de los casos. ¿Por qué? Porque luego yo conozco varios que se han hecho la cirugía bariátrica y nada más fueron 2 o 3 veces al nutriólogo y ya acabó. Y muchas veces otros tienen problemas con el comer, pero es psicológico. ¿Sí? Entonces, mañana van a aprender cuál es la hormona del apetito y cuál es la hormona que nos da sensación de saciedad. ¿De que estoy lleno? Hay una hormona que te dice, hey, ya párale de comer, que ahí estás a gusto. Y hay otra que te empieza a dar hambre. Vamos a hablar de leptina y de grelina. ¿Sí? Intestino grueso. Se divide en 3 porciones, colon, recto y ano. ¿Sí? Tienen 3 funciones principales: absorber agua y sales minerales. ¿Dónde se lleva a cabo la absorción de agua y sales minerales? En el colon. Acuérdense que en el colon, ahí se produce la microbiota o las bacterias intestinales. Mario, ¿me puedes decir por favor qué vitaminas se secretan en el colon por las bacterias intestinales? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la vitamina que secreta la microbiota o la flora bacteriana? La K. ¿Cuál? La K. La K, la de la coagulación, ¿verdad? Producir vitaminas, ahí está. Y desechar los residuos en forma de heces. ¿Okay? Por eso las heces son blandas. ¿Ya están entendiendo? Porque hay absorción de agua. Tampoco deben de ser así líquidas. ¿Ok? Y cuando se hace extendido es cuando se absorbió de más el agua. ¿Mandé? Cuando, o sea, sí, que no puedes hacer el baño, ¿no? Es porque se absorbió de más el agua. Mira, ahí pueden ser varias cosas. O no tienes una buena ingestión de agua y no tienes buena alimentación de fibra. Porque ahí son 2 cosas. Porque también, si no tomas agua, también puedes tener estreñimiento. Pero también si no comes alimentos con fibra, apio, brócoli, manzana. Curiosamente, por ejemplo, el brócoli es un almidón, pero tiene en su parte del tallo, ya ven que está gruesecito, el tronquito, ahí tiene mucha fibra. El apio tiene mucha fibra, la zanahoria, la calabaza, casi los vegetales tienen muy buena calidad. Frutos y verduras que tienen fibra, es lo que debemos de impulsar y comer más. Comemos carne más pollo, entonces está todo el mundo ahí con 2 tapados. ¿Sí? Están comiendo tortillas de harina, comiendo burritos, como friegues, maruchan, me han contado. ¿Verdad? Me han contado. Ahora, tenemos otro sitio, el hipotálamo. ¿Salud? ¿Dónde está el hipotálamo? El cerebro. Ajá. Dice, es una región nuclear del cerebro que se sitúa por debajo del tálamo. Entre otras funciones importantes se considera el centro del hambre, el apetito y la saciedad. Entonces, hoy quiero que entiendan qué es hambre, qué es apetito y qué es saciedad. ¿Sí? ¿Apetito y hambre es lo mismo? No. No. El apetito se tanto. Muchas veces ya comiste y sigues con el apetito. Ay, se me antojó. Yo el otro día ya salí comido de mi casa, iba por el Boulevard Aguacaliente, ahí por el Gran Hotel, y volteé así y vi una estrellota amarilla y se me antojó algo. Se me antojó. Y dije, no estás loco, dije, siguiente semáforo me di la vuelta en una malteada y unas papas. Eso se llama apetito. ¿Por qué?
el apetito, aunque no tienes hambre, se te antojó. Ahora, ¿por qué se te antojó? Porque lo vistas. El otro día también me pasó lo mismo. Fui a un supermercado y a un lado de ese supermercado está una panadería. Y luego a un lado de esa panadería estaba una tortillería de esos de tortillas de harina. Y ahí me tienes, ¿no? Por 3, 4 panes y un paquete de tortillas de harina. Y todo por verlo. Ahora, por eso dicen, muchachos, que cuando nosotros vamos al supermercado, vayan comidos. Porque si tú vas con hambre, vas a agarrar más cosas. Y tu presupuesto va a aumentar. Y llevaba 1000 y terminó pagando por. Exacto. ¿Sí? Entonces te antoja y agarras todo. Y empiezas a tener ansiedad. Ahora, ¿por qué? Porque todo es psicológico. Dice el dicho, todo está en la mente. Pues no está mal dicho el dicho. Entonces ahorita vamos a ver qué es la definición de hambre, apetito y saciedad. ¿Ok? Entonces vamos a dar 15 minutitos. Vamos a ver.